quien nos va a otorgar en unos momentos unas pequeñas palabras, por favor, por el simposio. El ingeniero Carlos Monjes. Por favor, un fuerte aplauso para el Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí y permítanme hacer un paréntesis para aprovechar de saludar a todos ustedes. Felicitar a la sección estudiantil, nueva sección de la Sociedad Geológica que se ha formado hace unas semanas y que ya tuvimos una ceremonia de inauguración. Ellos me invitaron a decir unas palabras, no pude estar más temprano, así que ahora es el momento. Quiero igual felicitar al grupo de estudiantes que decidió alinearse a los objetivos de la Sociedad Geológica, formando esta sección estudiantil. Student Chapter le llaman también, porque es una manera de ser conocidos en el mundo. Hay varios Student Chapters a nivel global, pero este es el primero que se asocia a una sociedad geológica. Y por lo que veo, tienen todo el ímpetu y esa fuerza de la juventud para hacer cosas, y eso es lo que quiero felicitar. Por lo tanto, esta decisión que han tomado es una de las más importantes para ustedes, porque les permite, digamos, acercarse a los profesionales de la geología en todas sus aplicaciones, contar con este local para hacer sus eventos, ser parte de la sociedad geológica y proponer sus ideas, su comunicación. El poder de la comunicación que tienen ustedes es diferente porque mantienen esa juventud y dominan el arte de la comunicación. Entonces creo que es un aporte muy importante. Sé que están en este momento conectados creo que con Arequipa, Cusco, Cajamarca, y esto se está pasando en tiempo real, así que bueno, es una de las ventajas que manejan ustedes los jóvenes, ¿no? Bueno, creo que este simposio de geología, geotecnia es importante porque es un momento en el Perú de transición, de cambios, ¿no? Estamos en épocas duras para la profesión, hay poca actividad en la industria minera y petrolera, en la geotecnia seguramente que se siente la retracción, también hay un cambio de gobierno, siempre todo gobierno nuevo trae posibilidades, oportunidades, así que hay que aprovecharlas y creo que vale la pena trabajar en estos momentos, en esto, ¿no? En la difusión, en el conocimiento, en la discusión, así que los felicito y suerte. Muchas gracias a nuestro presidente, el ingeniero Carlos Monjes. Continuando con el programa, a continuación nos va a acompañar el ingeniero Fernando Camaná. A continuación nos acompaña el ingeniero Fernando Camaná, es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene 13 años de experiencia en lo que es el modelamiento geológico y la estimación de recursos de depósitos minerales y procesos de control de minado. Además cuenta con un diplomado internacional de gestión de empresas mineras, otorgado por la ESAM. Además ha participado del Citation de Geoestadística en 2014 en la Universidad de Alberta, en Chile. Actualmente se desempeña como ingeniero geólogo en MACTEP, Perú, en el área de ventas, servicios técnicos y consultorías, estimaciones, modelamiento geológico y evaluación de proyectos mineros. El ingeniero Camaná el día de hoy nos va a presentar el tema de modelamiento geológico híbrido. Por favor, un fortísimo aplauso para el ingeniero Fernando Camaná.
Buenas tardes. El tema de hoy día va a ser, que vamos a tratar hoy día, es el modelamiento geológico híbrido. Acerca de del título, el modelamiento geológico híbrido, si bien es cierto podría sonar un poco extraño, en realidad es un nuevo concepto que está apareciendo. Justamente empezamos a compararlo con el modelamiento geológico regular, el que todos conocemos. Este concepto ha surgido justamente a partir de la aparición de los programas de software que nos permiten construir modelos geológicos implícitos. Empezamos definiendo qué es un modelo geológico, ¿no? Como sabemos, un modelo geológico es una construcción física o digital que realiza el geólogo con el fin de representar algunas de las variables geológicas del depósito, ya sea litología, alteración, saneamiento metalúrgico, isovalores, pueden ser isovalores de oro, plata, cobre, etc. Lo que estemos buscando o lo que tratemos de definir del depósito. Un modelo geológico puede ser muy sencillo, puede ser simplemente un bosquejo en la libreta o puede ser una serie de secciones, están en cualquier dirección, ya sea este-oeste, norte-sur o plano. ¿Ya? Entonces, el modelo geológico se construye en base a la información disponible, ¿no? Y sobre todo basado en la interpretación geológica de la persona que lo realiza, es decir, en la experiencia del geólogo. Entonces el modelo entendemos que está dependiendo completamente en la experiencia y en la habilidad del geólogo y sobre todo en la información que disponemos. La información que disponemos puede ser, como ustedes saben, mapeo geológico, mapeo de frentes, logueo de taladros, geofísica, fotos aéreas, etc. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es un bosquejo en una libreta, una interpretación primigenia de un depósito, ¿no? Esto es una sección en un programa de computación preparada. Obviamente acá estamos definiendo diferentes zoneamientos minerales. Acá una sección mucho más compleja en otro software y finalmente un modelo en 3 dimensiones. Acá ya estamos hablando de sólidos, ¿no? Y estamos viendo los sondajes con los cuales ha sido construido. Muy bien, debemos entender algunas cosas acerca del modelo. Para empezar, el modelo solamente es una aproximación a la realidad del depósito o del yacimiento. Nunca va a llegar a ser completamente idéntico a la realidad. Nos podemos ir acercando poco a poco. Acuérdense que un modelo geológico, por ejemplo, de largo plazo, se empieza construyendo con traslados exploratorios que pueden estar separados 200 metros, 100 metros, en el mejor de los casos pueden estar separados por 50 metros, cuando ya estamos hablando de un infill, de un proyecto avanzado, ¿no? Así que, entendiendo esas dimensiones, por ejemplo, entre 2 taladros que están separados 50 metros, puede haber mucha variación. Puede ocurrir una falla, puede ocurrir una trampa estructural, etc., ¿no? Entonces, tenemos que entender que el modelo, a medida que se vaya mejorando, que se ingrese más información, que se ingresen más datos, más taladros, más mapeo, se va a ir mejorando y se va a ir acercando más a la realidad. El modelo más cercano al final, con el cual podemos estar más seguros de que se acerca a la realidad, es el modelo de corto plazo. El modelo que se construye a medida que ya se va minando el depósito. Además, acuérdense que para modelar podemos usar diferentes tipos de datos: sondajes, compósitos, geofísica, registros eléctricos, ¿no? Análisis químico, fotos aéreas, etc. ¿Qué necesitamos para modelar? Para empezar, necesitamos siempre una base de datos validada. ¿Qué quiere decir por validado? Ya sea la información que se obtiene, ya sea análisis químicos, logueos, tiene que estar firmado por la persona responsable, en este caso por el geólogo. Tiene que estar respaldado en base a la experiencia y conocimiento que tiene esa persona. Tiene que estar validada tanto en su ubicación espacial, en el X y Z. Tiene que realizarse un control en la desviación de los sondajes, por ejemplo, ¿no? Tiene que validarse la información que se ha recibido del laboratorio, es la misma información que está almacenada en la base de datos y es la misma información que está utilizando la persona, el geólogo, para modelar. Existe una serie de pasos que nos permiten llevar un control de calidad sobre la información que vamos a utilizar para el modelamiento. Después, ¿qué es necesario para modelar? El conocimiento geológico, la experiencia de la persona que está realizando el modelo, ¿no? Es muy importante, en este caso, considerar que la persona más adecuada para construir un modelo tiene que ser el geólogo que ha estado a cargo del proyecto, la persona que conoce el depósito, ¿no? Muchas veces, tengo alguna experiencia de algunos casos,
a veces se le pide, ¿cómo se llama?, al junior o al cachimbo que se dedique, ¿cómo se llama?, a hacer interpretaciones, ¿no? Eso es un error bastante común, lamentablemente. No quiere decir que no se le tenga que hacer. El junior siempre tiene que ir aprendiendo poco a poco, pero siempre tiene que estar bajo la supervisión de, ¿cómo se llama?, una persona experimentada, ¿ya? Después, otra cosa que necesitamos es la metodología para trabajar, la planificación del trabajo. La interpretación generalmente se hace a partir de secciones. Se hace una sección, pongamos, este-oeste, se va construyendo después las secciones transversales, norte-sur, o si no una sección obliqua, puede ser una norte 30 grados, y a partir de esta información se va construyendo las plantas, ¿no? Es un trabajo al final de cuentas metódico, que requiere bastante corrección y bastante, ¿cómo se llama?, experiencia para trabajar. También necesitamos un software de modelamiento. Como les mencionaba, el modelamiento antiguamente se hacía solamente en sección, en papel, ¿no? A partir de, no sé, pongamos hace 20, 25 años que ya tenemos a disposición diferentes softwares, ¿no?, es posible construir un modelo digital. Y finalmente, mucha paciencia. El modelo geológico es algo que toma bastante tiempo de construir, ¿no? ¿Por qué? Podemos tener el concepto claro acerca de cómo es nuestro depósito, es cierto, pero a medida que se va agregando más información, a medida que vamos haciendo las secciones, que vamos construyendo las plantas, nos damos cuenta de que puede tomar diversas formas el modelo. Acá algunos ejemplos de la información disponible para construir un modelo. Empezamos con la data. Esta es la data típica de un depósito. Acá tengo la información del collar, que es simplemente nomenclatura de los taladros, ubicación X y Z. Tengo la información del survey, muy importante para saber la desviación y ubicación de cada compósito. Y luego la información ya del logueo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo algunos análisis. Acá tengo información metalúrgica. Por ejemplo, el tipo de mineralización que tiene. Acá la disposición ¿cómo se llama?, de los taladros en una sección típica. Tenemos la topografía y tenemos diversos taladros, tantos en vista real, porque están incluidos dentro de la sección, como taladros que atraviesan dicha sección. Acá tenemos los taladros con la superficie topográfica. Obviamente el modelo geológico tiene que realizarse debajo de la superficie topográfica, porque es la información que no conocemos, ¿no? Nosotros, la única información disponible que nosotros tenemos es la información de estos sondajes. Y estos sondajes están separados tranquilamente unos 200 metros. Así que hay que entender la gran distancia que tenemos que interpretar aquí, entre estos puntos. Obviamente una persona diría, bueno, parece bastante fácil, acá tengo una zona de sulfuros, así que sería fácil unir estas líneas y definir una zona de sulfuros, pero no sabemos qué hay acá, a lo mejor tenemos una falla, así que necesitamos más información aquí. Y acá un poco más de información, en este caso creo que es información geotécnica, que también obviamente puede ser modelada. Acá, en conclusión, el modelo geológico debe ser confiable, ya lo hemos dicho. Sus errores se detectan demasiado tarde y cuestan caro, por eso deben cumplir algunos parámetros. Como les mencioné, debe tener una base de datos confiable. Es decir, el logueo que nosotros realizamos tiene que estar validado. Puede ser validado por una persona con mayor experiencia, ¿es cierto?, ¿no?, corroborado en campo también, confrontado con otros colegas, ¿no? Se deben honrar dichos datos. ¿Qué quiere decir esto? La información que yo tengo disponible, que he utilizado para modelar, es lo que yo modelo. No puedo estar inventando datos. No puedo estar inventando, por ejemplo, una falla, no puedo estar inventando un pórfido donde no existe información. Eso es honrar los datos, ¿no? El proceso de interpretación debe ser metódico y respetando experiencias anteriores. ¿Qué quiere decir? Lo que se ha interpretado anteriormente tiene que seguir siendo respetado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En muchos depósitos, cuando viene una persona nueva o un geólogo distinto, algunos tratan de reinventar la información, ¿no? Algunos consideran que eso no es un pórfido, a lo mejor es un sistema de vetas, un sistema de vetas mesotermales, etc. Y tratan de reinventar la información. En realidad, el geólogo no tiene por qué reinventar la información. Un depósito ha recibido, ¿cómo se llama?, la experiencia de muchas personas que han trabajado allí. Así que esa información tiene que ser respetada. No quiere decir, obviamente, que tampoco se tenga que cambiar nada, pero todo cambio que se realice sobre el modelo geológico, ¿no?, tiene que estar bien sustentado, ¿no?, tanto por la experiencia y por el conocimiento que tiene que poner esa persona que quiera hacer el cambio, ¿no? Después, se tiene que privilegiar la simplicidad.
En realidad un depósito geológico, como les mencioné, solamente es una aproximación a la realidad. No tenemos por qué tampoco darle mucho detalle a un depósito, considerando que tenemos sondajes que pueden ser separados cada 50 metros o cada 100 metros, ¿no? Unir un par de líneas es mucho más, estadísticamente es más acertado que construir una, no sé, una forma dendrítica para definir un cuerpo mineral, ¿no? Y finalmente debe resistir los embates geoestadísticos. ¿Por qué? Porque el modelo geológico, ¿cuál es la finalidad? Servirnos para construir una estadística, para construir una estimación. Y si la estimación no va o el modelo geológico no va a soportar la estimación, entonces quiere decir que está mal construido y se le tiene que ir mejorando de esta forma. Aquí hay algunos ejemplos en un software acerca de lo que es la construcción de un modelo geológico. Por ejemplo, acá estamos viendo una construcción a partir de secciones, ¿no? Finalmente tenemos acá diferentes zonas de mineralización, acá tenemos otra sección, acá tenemos la interpretación en planta, ¿ya? Y acá esto es un ejemplo de un modelamiento implícito. Muy bien. Entonces empecemos definiendo dos cosas. Les he dicho que hoy vamos a hablar acerca del modelamiento híbrido. ¿Y qué es el modelamiento híbrido? Empecemos entonces por el modelamiento explícito. El modelamiento explícito es el modelamiento que todos conocemos. Es el modelamiento que se hace a partir de la interpretación geológica de secciones, de mapas, de fotos, etc. Es el modelamiento clásico, como he mencionado, basado en la construcción de juegos de secciones paralelas, ortogonales y planas, ¿no? Se debe realizar la interpretación geológica en un set de secciones paralelas y en base a estas interpretar las secciones ortogonales, ¿no? Y luego a partir de estas se tienen que construir las plantas. Nosotros consideramos como la interpretación en plantas como la interpretación final del modelo, ¿no? Y a partir de estos juegos de secciones, ya sea un juego de secciones este-oeste, norte-sur, oblicuas o plantas, podemos construir el sólido. El sólido finalmente nos va a definir las dimensiones, ya sea del cuerpo mineral, de los isovalores de oro, de cobre, de plata, o vamos a definir, por ejemplo, el mapa estructural. ¿Qué característica necesita este modelo? Primero, que requiere de personal entrenado y mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se requiere construir juegos de secciones. La interpretación requiere también de un personal entrenado, de una persona que conozca la realidad del depósito. ¿Sí? Aquí algunos ejemplos, entonces, esta es una sección interpretada. Finalmente estamos viendo cuerpos de mineral, y este es el juego de secciones. Esto toma mucho trabajo de hacer. Para empezar, la interpretación toma bastante tiempo, puede tomar un par de días quizás, pero la construcción y la corrección de todos los juegos toma mucho más tiempo. Finalmente yo puedo construir esto, que esto es un sólido extruido basado solamente en plantas, o puedo construir un sólido mucho más complejo, formado por 3 juegos de secciones. Este sólido es mucho más cercano a la realidad, obviamente, porque acá solamente estoy evaluando una dimensión, una planta, y acá estoy evaluando 3. Y finalmente el resultado puede ser esto, un modelo mucho más complejo. Muy bien, algunos conceptos acerca del modelamiento explícito. Para empezar, las interpretaciones solamente funcionan en el sentido en el cual se interpretan. Por ejemplo, yo estoy interpretando una sección en norte-sur, tengo mis taladros, pero la interpretación que yo hago solamente funciona en esa dimensión, en esa línea. Si yo cruzo una sección ortogonal o una sección oblicua, la interpretación no tiene por qué necesariamente ser verdadera en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que amarrar la información. De mi sección norte-sur, mi sección este-oeste, tengo que ir amarrando la información poco a poco, ¿no? Entonces, en ese proceso de amarrar interpretaciones oblicuas, es que requiere mucho tiempo y mucha corrección. Porque a medida que voy corrigiendo una sección, voy corrigiendo las otras paralelas, ¿no? Segundo, no es reproducible. Un modelo geológico depende exclusivamente de la interpretación personal de cada geólogo. Así que va a ser imposible que dos geólogos piensen de forma idéntica. Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Ahora lo vamos a ver más adelante. Tercero, es auditado desde el proceso de creación. Tenemos que entender eso. El geólogo que va interpretando está a la vez auditando la información que utiliza, ¿no? Está honrando, ya sea, como mencionamos, la información anterior, está interpretando la información que tiene la base de datos, ¿ya?
Finalmente, requiere validación y múltiples correcciones. ¿Por qué requiere validación? Tenemos que revisar que todo lo que se está interpretando, por ejemplo, estamos modelando alteración sílica-Baggy, pongamos así, todos los cuerpos de sílica-Baggy de la base de datos están dentro del cuerpo interpretado de sílica-Baggy. Acá lo que les mencionaba, por ejemplo, un par de secciones, es la misma información, son los mismos sondajes, pero tienen diferente interpretación, ¿no? Obviamente ambas interpretaciones son válidas, ¿no? Válidas desde el punto de vista del geólogo que las hizo, ¿no? El geólogo, cada geólogo que construyó estas secciones tiene una interpretación válida y obviamente tiene la experiencia para sustentar dicha información, ¿no? Por eso yo les decía que no es posible reproducir un modelo geológico explícito, ¿no? Por más que tengan los mismos conceptos, por más que trabajen juntas ambas personas, no se puede reproducir. ¿Y eso a qué nos lleva? Que yo puedo hacer una estimación con este modelo y puedo obtener resultados X. Y puedo hacer otra estimación con este modelo y puedo obtener resultados completamente distintos o muy parecidos. Obviamente esa diferencia puede redundar en ¿dónde? En la evaluación económica que yo realice. Este puede ser un modelo para abajo, pongamos así, y ese es un modelo, en cambio, que considera una zona mayor. Por ejemplo, esta zona de sulfuros secundarios, acá estamos considerando una zona mucho mayor, más enriquecida. En cambio, acá estamos considerando una zona menos angosta. Es fácil deducir que aquí yo voy a tener un valor económico mayor, y acá no. Acá lo que les mencionaba acerca de amarrar las secciones, no se ve muy bien, pero acá tenemos una sección este-oeste. Y acá vemos que este taladro, que no está en sección, escapa de dicha sección. Entonces yo voy a tener que reconstruir mi sección norte-sur para que atrape a dicho taladro, ¿no? Justamente estas son las dificultades de hacer una construcción de un modelamiento explícito, que tengo que construir secciones en un sentido y en el sentido contrario tengo que ir corrigiendo continuamente este tipo de interpretaciones, lo cual va consumiendo obviamente mucho tiempo. ¿Qué es el modelamiento implícito? El modelamiento implícito es un concepto que ha aparecido en los últimos, pongamos, 10 años, ¿no? Es un concepto bastante moderno, pongamos así, y que está basado en el uso de un método de estimación. Puede ser un método de cleaning de indicadores, puede ser un RFNeighbor, un RBF, etc. Hay varios softwares en el mercado que realizan este tipo de estimación. Tenemos el Leapfrog, tenemos el Vulkan, tenemos el mismo Mindset, que ya está sacando algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que realiza el modelamiento implícito? Construye los sólidos 3D en forma automática a partir de una base de datos de sondajes o compósitos. ¿Qué quiere decir? En este caso, nosotros ingresamos un seteo de parámetros al software, ingresamos una base de datos y se construye el modelo geológico. Esto puede tomar un par de minutos, como puede tomar un par de horas, dependiendo qué es lo que se está evaluando, la cantidad de información disponible para la evaluación, ¿ya? Pero obviamente es una gran herramienta. Nos facilita enormemente el trabajo, ¿no? Porque un modelamiento explícito, un modelamiento regular, toma bastante tiempo. No solamente toma el tiempo de una persona, sino que puede tomar el tiempo de 3 o 4 geólogos y puede tomar tranquilamente de 4 a 8 semanas. Esos son los tiempos que se gastan en construir un modelo geológico. Ahora bien, el modelamiento implícito reduce obviamente enormemente esa cantidad de tiempo. Lo reduce a un par de horas o quizás a un par de días. Además reduce la cantidad de personas que se necesita para construir el modelo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Construye como les mencioné, construye los sólidos en forma automática. Eso es importante. Nosotros con un software de modelamiento geológico explícito, regular, solamente construimos secciones, construimos líneas, polilíneas, y después tenemos que realizar otro proceso para construir los sólidos. Es decir, hacemos un doble trabajo. En cambio, el modelamiento implícito lo construye de forma automática, además de entregarte las secciones. Después, los resultados son reproducibles y auditables. ¿Qué quiere decir? Con el mismo seteo con el cual yo he construido un modelo implícito, ¿cómo se llama? Mi gerente lo puede ver en cómo se llama Blender. Yo le envío el seteo, él tiene la base de datos, setea el mismo panel de parámetros y va a obtener el mismo resultado. Esa es la gran diferencia con el modelo geológico clásico. Como les mencioné, el modelo geológico clásico va a depender exclusivamente de la interpretación del geólogo, y 2 geólogos nunca van a pensar igual, ¿no? Es auditable. ¿Qué quiere decir? Que que cualquier persona, o en este caso un auditor, puede venir
y puede verificar que lo que él tiene en pantalla, los modelos, el volumen, el tonelaje que yo le estoy reportando, ha salido ¿de dónde? De mi set de parámetros. Es decir, él puede entender de que todo lo que yo estoy diciendo tiene un fundamento físico, que puede ser mi base de datos, que puede ser mi panel de CPO. ¿Es fácil de usar? Obviamente hay un control total de los resultados en manos del usuario. ¿Por qué? Porque los parámetros que yo ingreso, el seteo que yo agrego al software, es lo que yo voy a obtener. No voy a obtener otra cosa. Además, como está basado en un método matemático, como puede ser un clean de indicadores, ¿no? Un clean de indicadores es auditable, es una estimación, ¿no? La operación que yo hago con los resultados, con el input que yo ingreso, me va a dar un resultado X. Y eso es lo que yo obtengo, no obtengo otra cosa. Además es una caja abierta. Es decir, la persona que realiza la estimación para construir el modelo implícito sabe todo el proceso que se realiza, ¿no? Por ejemplo, un estimador sabe lo que es un clean de indicadores, sabe lo que es un nearest neighbor. ¿Qué otras ventajas tiene el modelo implícito? Para empezar, ahorra mucho tiempo, eso ya lo mencionamos, ¿no? Pero ojo, no es la panacea. ¿Por qué? Porque el modelamiento implícito todavía está en crecimiento, no es una herramienta exacta, no es que te va a dar el resultado que tú obtienes del modelamiento implícito, es el modelo geológico. Hay que evitar pensar en eso, ¿ya? Otra ventaja, entrega los sólidos 3D, como ya lo mencionamos, no es necesario construirlos, además de que entrega un modelo de bloques para la estimación. Tercero, también permite el uso de polígonos, de control explícitos. ¿Qué quiere decir? Al modelo geológico, al modelamiento implícito, que requiere como input una serie de sondajes, yo le puedo agregar también una serie de secciones interpretadas, ¿no? Estoy agregándole más información. También he mencionado que está basado en un modelamiento, en un modelo matemático. Por ejemplo, un cleaning de indicadores, así te puedo ingresar un variograma, ¿no? Así te des cuenta que estamos ingresando más inputs, más información para construir el modelo, ¿no? Finalmente, la validación y corrección es mucho más rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque está basado en un modelo matemático. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja que yo les he mencionado? La principal es que no te entrega un modelo final, ¿no? Que tiene que ser corregido continuamente. Quizás por la poca experiencia que se tenga manejando ese software, se tiene que ir procesando una y otra vez hasta obtener el resultado adecuado, ¿no? Y además, como se ha visto en la experiencia laboral, en muchos casos el software, los diversos software que ofrecen el modelamiento implícito, no son capaces todavía de reproducir un modelo geológico correcto, ¿no? Por ejemplo, sobre todo lo vemos en el caso de las vetas, que es bastante complicado de construir. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo mi juego de secciones, el que anteriormente ya habíamos visto, ¿no? Esta es la interpretación implícita que realiza, ¿no? Esto está basado en un clean de indicadores, ¿no? Obviamente muy diferente de lo que vimos anteriormente. Acá nos entrega el modelo de bloques, lo estamos viendo en la misma sección de aquí, ¿no? Lo cual es una gran ayuda porque nos está ahorrando pasos, nos está ahorrando bastante tiempo. Y finalmente una vista en 3D de las unidades ya modeladas, ¿no? Del sólido, el cual se construye automáticamente con la herramienta de modelamiento implícito. Ahora, comparemos las ventajas y desventajas que puede tener el modelamiento explícito y el modelamiento implícito. Para empezar, el modelamiento explícito, ¿cuál es su desventaja? Toma mucho tiempo, como les he mencionado. Construir un buen modelo toma generalmente requiere un geólogo senior, ¿no? También requiere un par de ayudantes, un par de juniors que realicen el trabajo, ¿no? Y puede tomar tranquilamente más de 4 semanas. Yo he estado en campañas de modelamiento que toman hasta 3-4 meses, ¿no? Dependiendo obviamente de la cantidad de información que quieran procesar. Comparado con el modelamiento implícito, el modelamiento implícito es muy rápido y solamente lo realiza una persona. Segunda desventaja para el modelamiento explícito, solamente lo puede realizar el personal calificado. Solamente lo tiene que realizar necesariamente el geólogo que conoce el depósito, los juniors que han estado trabajando ahí. El modelamiento implícito, en cambio, lo puede realizar cualquier usuario, pero eso no quiere decir que sea una ventaja, ¿no? Por eso lo estoy poniendo en amarillo, porque en realidad
¿Es una ventaja? ¿Es una desventaja? Es una ventaja, ¿por qué? Porque lo puede hacer una persona que está en desarrollo, por ejemplo, un junior puede hacerlo, es correcto, pero también lo puede hacer un dibujante. Y un dibujante obviamente no tiene la preparación académica que la que tiene como un geólogo. Yo se lo digo por experiencia, porque he visto en algunos casos donde un cadista muy alegre me dice que ya es un modelador, es modelador porque sabe utilizar un software, lo cual es completamente incorrecto, hay que corregir esas cosas. Tercero, el modelamiento explícito no es reproducible, eso ya lo mencionamos, en cambio el modelamiento implícito sí lo es. Cuarto, es auditado desde el principio, eso es una ventaja para el modelo geológico, para el modelamiento geológico explícito, es una ventaja porque es auditado desde el momento mismo en que se va construyendo, desde la primera sección. El modelamiento implícito también lo es, pero a la vez es auditable, eso es una ventaja también, porque le permite a un tercero verificar que la información que tiene es lo que se está modelando, que no se está inventando información, ¿no? Otra desventaja para el modelamiento explícito, el modelo 3D debe construirse, los sólidos tienen que ser construidos después de haber construido las secciones, ¿no? A diferencia del modelamiento implícito, donde los sólidos son construidos automáticamente. Finalmente, el explícito está basado en la interpretación geológica, es decir, en la experiencia y el conocimiento del geólogo, y el modelamiento implícito está basado en una estimación matemática. Eso también es neutral, no tiene por qué considerarse una ventaja ni una desventaja, ¿no? Más bien yo la consideraría ligeramente por debajo, porque un modelamiento, una estimación matemática, no tiene la interpretación geológica, que es lo que le falta, ¿no? Eso es bastante importante y es algo que tiene que ser considerado. Por eso yo les mencionaba que el resultado de un modelamiento implícito, una estimación de crimen de indicadores, por ejemplo, un RBF, no es el resultado final. No tenemos por qué tomarlo directamente para hacer nuestra estimación de recursos. Vamos a comparar un caso de estudio, una comparación entre modelamiento implícito y modelamiento explícito. Vamos al caso aquí. El modelamiento explícito, manual, de 250.000 metros de sondajes en una grilla de 100 por 100 metros, ¿no? Estamos considerando que hay una separación entre taladros de 100 metros y son 250.000 metros de sondaje, bastante información. Se pueden interpretar 5 dominios geológicos, ¿no? Se construyen sólidos 3D basados en 2 juegos de secciones, eso es bastante trabajo, y se consideran 4 semanas de trabajo. Lo importante es validado desde la construcción por el geólogo, por el responsable del proyecto. Esta es la grilla de información, esos son los sondajes, las interpretaciones de secciones y finalmente el resultado, ¿no? La sección que estamos viendo aquí es esta. Y como vemos, se está honrando la información. Yo veo aquí el cuerpo de color verde que está y tiene todo el tramo de sondajes de color verde dentro de él. Lo mismo para los tramos de color azul. Es una interpretación validada, ¿ya? Bien construida. ¿Y cuál es el caso del modelamiento implícito? Un modelamiento implícito también de la misma cantidad, es decir, con el mismo set de secciones de taladros, 250.000 metros, una grilla de 100%, 5 dominios geológicos, y un tiempo de procesamiento inicial de 2 horas. Eso es lo que yo necesito para obtener un primer modelo. Un primer modelo, pero ojo, no es un modelo final. La interpretación y las diferentes corridas obviamente pueden tomarme un día, como puede tomarme una semana, hasta encontrar el resultado final que es el más adecuado a la información que yo tengo, ¿no? La ventaja, los sólidos y modelos de bloques son creados al mismo tiempo. ¿Cuál es el resultado? Esto, la misma data, un modelo geológico completo de sólidos, secciones, si lo comparamos con el anterior, un poco distinto, es cierto, pero es la interpretación matemática que se ha construido, ¿no? Y ambos son completamente válidos. Ambos han sido construidos por la misma persona, por el geólogo. Obviamente un primer modelo le tomó como 4 semanas, el segundo le tomó un par de horas. Acá podemos comparar las secciones. Este es el modelamiento implícito, si no me equivoco, explícito, perdón. No, este es el modelamiento explícito y el modelamiento implícito. Al final ambas interpretaciones son válidas, ¿no? Esta está basada en un modelo matemático y esta está basada solamente en la interpretación del geólogo, ¿no? Pero ambas son válidas. Ahora vamos a comparar los tonelajes y volúmenes que pueden obtener.
Acá un ejemplo. Modelamiento explícito, construido a partir de secciones regulares, y modelamiento implícito, obtenido a partir de una estimación matemática. Acá el corte, este es un modelo de cobre, por si acaso, a los diferentes cutoff, sus leyes y sus toneladas. Por ejemplo, un cutoff de 0.10, ¿cuál es el porcentaje de cobre en el modelamiento explícito? 1.06, en el implícito 1.1. Tenemos una pequeña ventaja de 0.04%, ¿no? ¿Qué representa el tonelaje? 315 millones contra 308. Son 7 millones de más. 7 millones menos en el modelamiento implícito, pero una mejor ley. Acá tenemos las diferencias en porcentajes, tanto de tonelada como de cobre total. Acá tenemos una curva de ley contra tonelaje. El mismo modelo, el explícito, el implícito. ¿Qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, las toneladas del modelamiento explícito son ligeramente mayores en bajas leyes y disminuye a partir de la zona de alta ley, ¿no? ¿Y cómo es el comportamiento de las leyes por aquí? Vamos a ver. El porcentaje del cobre explícito, que empieza siempre por debajo y nunca va a llegar a cómo se va a superar la ley del modelamiento implícito. Al final, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué obtenemos de la comparación de ambos modelos? ¿No? Considerando un cutoff de 0.1, la diferencia entre ambos modelos es apenas de 6,742 kilotoneladas. Con un ratio de producción de 600 toneladas día, representa solamente un periodo de 16 semanas. ¿Para qué? Para una vida útil de 14 años. Esa es la diferencia que encontramos, solamente de la comparación de estos dos depósitos. Este tonelaje es mínimo, como se indica. ¿Cuánto representa? Para, como les decía, una producción de 60K por día, apenas son 16 semanas. Eso es menos de 4 meses, son 3 meses y medio, ¿no? Solamente a partir de la comparación de cómo se llama de dos modelos, ¿no? Obviamente un modelo me ha tomado 4 meses en construirlo y el otro modelo me ha tomado un par de horas o un par de días. ¿Ya? La diferencia, como vemos, es mínima. ¿Qué otra cosa? Entonces el modelamiento implícito es una buena alternativa al modelo explícito, es cierto, siempre y cuando exista una malla densa y datos duros. Por datos duros, ¿qué entendemos? Datos reales, datos fehacientes, por ejemplo un logueo, un mapeo geológico, ¿cómo se llama? La certidumbre de que hay una falla. Esos son datos duros. Los datos blandos, ¿qué van a hacer? La interpretación geológica es un dato blando. ¿Por qué? Porque puede ser moldeado, depende de cada geólogo. ¿Ya? Pero observemos algo, el modelo implícito funciona muy bien solamente en zonas con bastante información. Si tenemos información suficiente para construir el modelo, para construir la estimación, el resultado va a ser bueno. Pero en zonas donde no hay información, el modelo no tiene por qué resultar, el modelamiento implícito, perdón. Entonces, ¿qué podemos entender? Que los depósitos en etapas tempranas de desarrollo, que no cuentan con suficiente información que aseguren desviaciones mínimas, ¿no? En esas zonas es donde tenemos que incorporar información blanda. ¿Por qué? Porque en estas zonas con poca información, por ejemplo un proyecto de exploración primigenio, no tenemos suficiente información, podemos tener 10 taladros, 15 taladros, entonces va a haber mucha interpretación ahí, en esa zona. ¿Qué tenemos que entender? A menor cantidad de datos tenemos que hacer más geología, tenemos que hacer más interpretación, ¿no? Menor información, más interpretación. Ahora sí, definiendo lo que es el modelamiento híbrido. Ya hemos hablado de lo que es el modelamiento explícito, el modelamiento implícito. El modelamiento híbrido es el modelamiento implícito